Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la tercera sesión del Seminario de Álgebra del IMED. Estamos en el ciclo de charlas correspondientes al primer semestre de 2022. Hoy tenemos el gusto de escuchar al doctor Cristian Chaparro Acosta de la EXI Colombia y también está haciendo estancia postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires. Él hoy nos va a estar hablando de una charla titulada El primer grupo de cohomología de Hochschild de la extensión trivial de álgebras monomiales cuadráticas. Bueno, es un gusto tener a Cristian. Cristian además es organizador del seminario de álgebra homológica y hierbas afines, el SAHAS, el seminario del grupo de Buenos Aires. Y bueno, nos encanta que acá en este seminario tengamos a, digámoslo así, uno de los organizadores del seminario hermano de Montevideo. Entonces, bueno, Cristian, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Como comentaba Cristian hace poco, si tienen consultas, pueden preguntar durante la charla o si prefieren también al final de la misma, ¿sí? Entonces, bueno, Cristian, adelante. Gracias, Marco. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya había asistido a alguna charla, pero nunca como orador, así que muchas gracias. Bueno, como nos dijo Marco, lo que vamos a hacer, vamos a hablar del primer grupo de cohomología de Hochschild, de la extensión trivial de álgebras monomiales cuadráticas. Entonces, este trabajo, bueno, esto es algo, lo que va a mostrar es el resultado de la tesis. Bien, esto se hizo en colaboración con Andrea Solotar y pues con Sibylle Scroll. El paper de esto se está elaborando, tenemos varios resultados ya, pero pues bueno, antes de publicarlo queríamos tener un poco más, pues un poco más cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, bueno, hago una pequeña introducción, hablamos de las componentes del primer espacio de cohomología de la extensión trivial y pasamos a ver cómo es la estructura de álgebra de Lie, el primer espacio de cohomología de Hochschild de la extensión trivial. Entonces, bueno, esto cómo lo empezamos a trabajar. Bueno, nosotros sabemos que la cohomología de Hochschild, de una álgebra, codifica información importante y relevante y se utiliza para comprender su estructura, ¿no? Porque, por ejemplo, el H0 es el centro, el H1 son las derivaciones, ¿no? Las exteriores, ¿sí? Entonces, bueno, nos interesa no solamente identificar cada uno de los espacios, sino todos y mirar su estructura, ¿bien? Pero entonces empezamos con las álgebras gentiles. De hecho, ya tenemos un trabajo publicado sobre álgebras gentiles, pero también de la extensión trivial, el primer espacio de cohomología de Hochschild de la extensión trivial. Y entonces, poco tiempo después, bueno, en realidad mientras hacíamos eso, aparecieron las álgebras casi gentiles, esto lo define Sibylle, que son una generalización de las álgebras gentiles, pero esas álgebras casi gentiles son en particular álgebras monomiales cuadráticas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las álgebras gentiles? Si uno hace su extensión trivial, la extensión trivial de las álgebras gentiles, son, son álgebras de grafos de Brouwer con multiplicidad 1. Y de forma similar, las álgebras casi gentiles con la extensión trivial y con, bueno, todos los vértices de valencia 1. Yo tengo una configuración de Brouwer de valencia 1, con cada uno de sus vértices de valencia 1. Bien. Pero lo que pasa es que las álgebras gentiles han tomado mucha fuerza desde que aparecieron en los años 80. Estos aparecen con trabajos de Hasseny-Happel y Hasseny Skoromsky en el 87. Sí, estas están asociadas a triangulaciones de superficies en relación con la teoría de conglomerado y hay un montón de trabajos, bueno, no sé si un montón, pero sí varios trabajos. Está Miot, está Assem, está Schiffler, está Fragoso, Labardini Fragoso, está, no sé si se me escapa alguien más. Entonces, claro, las álgebras gentiles después aparecen con las álgebras de grafos de Brouwer y grafos de Ribon, y eso fue en el 2015 con Sibylle Scroll. Y ahora son, hace unos años, se mostraron
Lekili y Polishuk, que son elementos importantes en la mirror symmetry de dos variedades. ¿Bien? Entonces, es importante mirar la cohomología de Hochschild de álgebra gentiles. ¿Bien? Pero entonces, tenemos por ahí un resultado de Civil, o sea, de Claude Civil, de Marcos, de Redondo y Solotar, que me habla del primer espacio de cohomología de Hochschild de la extensión trivial. ¿Bien? Y eso lo que me dice es que el primer espacio de cohomología de Hochschild de la extensión trivial uno la puede ver como una suma de 4 subespacios, donde aparecen ciertos grupos de cohomología del álgebra, ¿sí? Eh, de la homología y una cosa que se llama alt. Bien, pero entonces, ¿qué es la extensión trivial? Bueno, voy a considerar un álgebra A como A bimódulo dual, ¿sí? Entonces, el de A simplemente es el home de A en K, ¿sí? Y la estructura es dada por esta formulita, entonces si multiplico por la izquierda, entra el argumento por la derecha, y si multiplico por la derecha, entonces entra el argumento por la izquierda, ¿sí? La extensión trivial no es más que la suma entre A y su dual, y con un cierto producto. Entonces, fíjense que lo que tengo es A por B, coma, AG más FB. Bien, fíjense que F por G no tengo. Bien. Y bueno, bien, entonces esta es la estructura de la extensión trivial. Y entonces, lo que les decía hace un momento, Claude, Eduardo, María Julia y Andrea muestran que si yo tengo una álgebra de dimensión finita, el primer espacio de cohomología de Hochschild de la extensión trivial es la suma directa de estos subespacios. El centro, que es el H0 del álgebra, este es el primer espacio de cohomología del álgebra de Hochschild, ¿no? Este es la homología de Hochschild, pero dualizada, y este es un alt, ¿bien? Que se define de esta forma. Eh, pero bueno, más adelante les hablo del alt. Y entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Calcular cohomologías y homología, por lo menos el primero y el grado cero, ¿no? Entonces, fijemos un poco de notación. Lo primero es que K va a ser un cuerpo algebraicamente cerrado, A es una álgebra monomial cuadrática, ¿sí? B va a ser un conjunto de caminos que no tienen elementos de R como subcaminos, entonces lo que estamos diciendo es que B va a ser una base del álgebra. Y Bn, bueno, son elementos o van a ser caminos de longitud n que están en el álgebra, ¿bien? O sea que no son cero. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿cómo vamos a entender la cohomología? Porque nosotros encontramos una forma combinatoria viendo el Carcaj, saber qué elementos hacen parte de la cohomología, ¿bien? Entonces, ¿cómo interpretamos la cohomología? Lo primero que hacemos es, bueno, definir qué es un par paralelo. Un par paralelo simplemente son dos caminos que son paralelos. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezan en el mismo vértice y terminan en el mismo vértice, ¿bien? Y la notación, si tengo X e Y, dos conjuntos de caminos, entonces el X paralelo a Y simplemente son las parejitas que me hacen un par paralelo. O sea que alfa y beta son paralelos. Con esto entonces puedo empezar a calcular la cohomología de Hochschild, pero antes, ¿qué es lo que utilizamos? Bueno, en principio utilizamos la resolución de Barzel, ¿sí? La resolución proyectiva minimal de Barzel para una álgebra monomial cuadrática tiene esta pinta y bueno, los diferenciales los tengo por ahí escritos, pero no hace falta en este momento. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos saber de la notación? El K gamma 0 simplemente es el K Q sub 0. El K gamma 1 van a ser, el gamma 1 van a ser las flechas, o sea que K gamma 1 es K gamma 1, ¿no? O sea que K, lo que tengo aquí son caminos de longitud 1, ¿no? Con coeficientes en K. Bien. Y el gamma n simplemente va a ser un camino de longitud n, donde cada parejita es una relación, ¿sí? O sea, están en el ideal. O sea, que si yo tengo a n menos 1, este sujeto está en el ideal. A n menos 2, este sujeto, así, este caminito de longitud 2 está en el ideal. A n menos 3, de forma similar. Y esto uno le dice en caminos saturados, ¿bien? Y se van solapando. Fíjense que yo tengo esta relación y esta relación. Entonces se solapan aquí. Tienen en común en la n-1. ¿Bien? Y fíjense que estoy escribiendo las flechas de derecha a izquierda, porque las estoy leyendo como en composición, no en recorrido.
¿sí? Bien, entonces, bueno, uno puede utilizar la resolución proyectada minimal y tenemos un teorema, este es de Claude, que me dice cómo es la cohomología de Hochschild viéndola desde los pares paralelos. Bien, entonces simplemente se aplican estos diferenciales, o sea, la homología de este complejo cocadena con estos diferenciales es la cohomología de Hochschild. Bien, bueno, y estos diferenciales uno puede pensarlos como que si yo tengo el gamma prima, le estoy pegando flechas por la derecha a ambos y flechas por la izquierda. Entonces, dependiendo de que si le pego por la derecha o por la izquierda, va a ser positivo o negativo, pero necesito que caigan donde deben caer. Este sujeto tiene que estar, por ejemplo, en el gamma n y este tiene que estar en la base. ¿Sí? De forma similar este es un poco, la notación no es un poco distinta, pero es casi lo mismo para álgebra de monomiales cuadráticas. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos interesa en este momento? Bien, entonces, nuestro primer resultado, bueno, esto era conocido, pero lo necesitamos, entonces, es cómo calcular el centro de la cohomología de Hochschild de álgebras gentiles, porque si se acuerdan, todo esto empezó estudiando las álgebras gentiles, ¿bien? Y después miramos casi gentiles y nos dimos cuenta que se podía generalizar a, a monomiales cuadráticas, ¿sí? Entonces, recordemos esto, ¿cómo funcionaba? Bueno, yo tenía una álgebra gentil. Bueno, una álgebra gentil es una álgebra que cumple 4 propiedades, que me dice que a lo más tiene, por ejemplo, si yo tengo, perdón, en cada vértice entran a lo más 2 flechas y salen a lo más 2 flechas, ¿sí? Que, o sea, eso lo que me está diciendo es la cantidad máxima de flechas que entran y que salen en cada vértice, ¿no? Tiene otras 2 propiedades sobre la relación y las cosas que o sea, sobre las relaciones, o sea, cosas que están en el ideal y cosas que no están en el ideal. Y además dice que el ideal generado, el ideal es generado por caminos de longitud 2, ¿no? Porque yo tengo una álgebra de este estilo, donde este sujeto es un ideal generado por caminos de longitud 2, ¿bien? Me parece que estamos familiarizados en el seminario sobre álgebra gentiles. ¿Me equivoco? Bueno, ok. Entonces, bueno, ¿qué era el centro en una álgebra gentil de dimensión finita? ¿No? Entonces, lo que me dice el teorema es, bueno, yo tengo ciclos, fíjense que yo tengo ese alfa, es un vértice, y como son paralelos, entonces empiezan y terminan en el mismo vértice. O sea, que alfa empieza y termina en el mismo vértice, ¿no? Y entonces fíjense que la segunda componente está en Bn, o sea, es un camino en el álgebra de longitud n, con n mayor o igual que 1, o sea, que me está diciendo que por lo menos tiene una flecha, ¿sí? Y la valencia es 2. Entonces, viendo el gráfico, el quiver, ya puedo determinar qué tipo de elementos están en el centro. Y además, algo que siempre está, esto es el 1 del álgebra, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa en las álgebras monomiales cuadráticas? Que sería la generalización, ¿no? Fíjense que lo que dice acá es que la valencia del vértice donde se origina el ciclo es 2. Pero entonces, en una álgebra monomial cuadrática, lo que me dice es que cualquier flecha que entre o salga de ese ciclo eh, debe tener una relación, ¿sí? Yo tengo un ciclo, aquí está el alfa, como en la gentiles, si entra una flecha o sale otra flecha, entonces debe estar esta relación. Esta relación con las álgebras monomiales cuadráticas yo puedo tener que entran un montón de flechas y salen un montón de flechas, ¿sí? Pero si tengo un ciclo donde tengo todas las relaciones, ¿sí? Entonces este sujeto está en el álgebra, perdón, en el centro, ¿sí? Y el uno sigue estando. Entonces es una generalización bastante natural y es lo que se espera, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo el álgebra generada por estas flechas, estas relaciones, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué relaciones tengo? Las líneas punteadas son las que me dicen las relaciones, o sea que a 0 a 1, B1 como camino es 0, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo lo escribo? B1 a 1 porque lo escribo como en composición, ¿bien? Esta de acá es una relación, esta relación, todas las líneas punteadas rojas son relaciones, ¿bien? Entonces, ¿qué ciclos tenemos si yo quiero encontrar el centro? Fíjense que yo podría tener este ciclo, pero este ciclo no es un ciclo en el álgebra, es un ciclo lleno de relaciones, ¿sí? Lo mismo este de acá, es un ciclo que tiene relaciones. Entonces eso no es lo que voy a buscar, son caminos
son ciclos en el álgebra, ¿sí? Por ejemplo, este, ¿sí? Y en este caso, esta es una álgebra gentil, entonces, si miro E1, la valencia es 2, la cantidad de flechas que tiene es 2, que entran y que salen, la suma es 2. Y si yo quiero dañar la gentileza, entonces puedo poner acá un montón de flechas, pero, bueno, y que salgan flechas, pero si yo quiero que este ciclo siga estando en el centro, entonces acá debo tener un montón de relaciones, ¿sí? Bien, y eso sería el centro, pero falta alguien que siempre está, ¿quién? La suma de todos los vértices, que es el 1. Bien, entonces es lo que tengo acá escrito. Bien, entonces, el centro era bastante fácil. Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué es el primer espacio de la cohomología de Hochschild? Bueno, aquí hacemos una distinción de caminos y van a ser los atajos y las desviaciones. Los atajos, su nombre lo dice, bueno, son caminos, van a ser caminos paralelos, ¿no? Pero entonces el atajo, miremos el ejemplo. El atajo, por ejemplo, un atajo de este camino en el álgebra, o sea, hacer A, B, C, D, es hacer F, ¿sí? Aquí estamos haciendo todo en H1, ¿no? Necesitamos el H1, entonces, bueno, fíjense que la primera componente de la parejita tiene longitud 1, ¿bien? Entonces, este F es un atajo de este camino largo y una desviación, por ejemplo, si yo tengo este camino C, una desviación es hacer algo más largo, ¿no? Entonces hacer BC. Entonces, BC es una desviación de C y F es un atajo de A, B, C, D. Entonces, bastante natural los nombres, ¿bien? Pero ¿por qué necesitamos esto? Bueno, lo que pasa es que ciertos atajos y ciertas desviaciones van a aparecer en el primer espacio de cohomología de Hochschild. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué pasaba con las álgebras gentiles? Bueno, con las álgebras gentiles yo tenía 4 tipos de elementos que me armaban una base. ¿Bien? La primera eran atajos. Yo tenía un atajo, ¿sí? Tal que A no aparece en las relaciones de R. O sea, lo que estoy diciendo es que A es maximal dentro del gamma n, ¿no? O sea, no, si yo tengo A, si entra o sale una flecha, la relación no la tengo, ¿sí? Desviaciones aparecen también con esa misma condición, que A no aparece en las relaciones de R, pero además, fíjense que si yo tengo una desviación de una flecha A, estamos en el H1, la primera componente tiene longitud 1, entonces debo tener algo aquí y debe llegar acá y puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero ojo, es una desviación, así que comparten esta flecha, o sea que a la hora de la verdad lo que tengo es algo que llega a este vértice, pasa por la flecha A y algo que llega aquí y hace así. O sea, tengo 2 ciclos, cada uno en los vértices de origen y donde termina la flecha A, ¿sí? Pero entonces me dice, la condición es que son desviaciones, tal que A no aparecen las relaciones, o sea que para álgebras gentiles yo no le puedo pegar flechas porque si le pego una flecha acá, aquí debe aparecer una relación y lo mismo para el otro lado, ¿sí? Pero entonces estos ciclos deben ser no triviales, es lo que me está diciendo acá, ¿sí? Entonces es algo como que las relaciones, perdón, los grafos que me interesan, o sea, los que entran en la base, ¿sí? Serían cosas de este estilo, donde esto no necesariamente es un camino de longitud 1, ¿no? Puede tener muchas flechas, ¿bien? Y como es una álgebra gentil de dimensión finita, acá debe haber una relación y acá debe haber una relación. Y por lo mismo es que si yo le pego una flecha acá, esta debe tener una relación. Entonces, los quivers donde aparecen localmente, ¿no? Elementos de este estilo son cosas así, ¿sí? Acá puede pegarse muchas flechas, ¿sí? Pero este camino es no nulo, este también es no nulo, y pues aquí no puede haber una relación. O sea, puedo hacer todo este camino en el área, ¿bien? Otros son los elementos diagonales, pero se llaman diagonales por ser de la forma A, ¿sí? Donde esos elementos están en un complemento del árbol maximal, de un árbol maximal que uno fije, ¿sí? Entonces, como estoy eligiendo una base, ¿no? Entonces, son elementos diagonales tal que las flechas, la flecha que aparece, en este caso A,
están en el complemento de un árbol maximal. Vamos a hacer ejemplos para entender todo esto, ¿no? Y además, ¿qué pasa si la característica es cero? O sea, lo que estoy diciendo acá es, bueno, acá no me importa la característica de estos sujetos aparece, pero si la característica es, perdón, si la característica es 2, quiero decir 2, ¿sí? Entonces, además de todos estos, aparecen unas parejas que me las da los bucles, ¿sí? De longitud 1, ¿no? Acá A está en Q1, ¿sí? Bien, hagamos un ejemplo. Este ejemplo es con un álgebra gentil, ¿sí? Aquí sabemos cuál es el centro. Fíjense que no tenemos este ciclo está en el álgebra, pero este vértice tiene valencia 3, ¿sí? Entonces este ciclo no está en el centro y de hecho no tengo más ciclos. Ah, bueno, este ciclo también, pero acá entra una flecha, entonces tiene valencia 3. Entonces tampoco está en el centro. Aquí el centro simplemente es la suma de sus vértices, o sea, el cel 1. Pero ¿qué pasa con el H1? Entonces, si se acuerdan, lo primero que me interesaban eran los atajos. Acá, fíjense que yo puedo tener este B2 es un atajo de A1 a 2, ¿sí? Y B2 no aparece en las relaciones, no tengo líneas punteadas acá. Entonces, ese sujeto es un elemento de la base que encontramos, ¿bien? Ese serían atajos. No tenemos más atajos, entonces podríamos pensar en desviaciones. La desviación, fíjense que acá tengo C, una desviación es hacer B1, B2, B3, C y D. Como este sujeto, esto acá tengo un ciclo, es no trivial, D es un ciclo no trivial, o sea, no son vértices, ¿sí? Y además C no tiene relaciones, o sea, C no está en ninguna relación, entonces me aparece la desviación C con B1, B2, B3, C, D. Sí, acá está escrito al revés, simplemente porque escribo de derecha a izquierda. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que conseguir un árbol maximal. Bueno, aquí hicimos este árbol maximal en el ejemplo. Entonces, el complemento, ¿qué flechas son? A1, B1 y D. O sea que me aparecen tres elementos diagonales. A1, B1 y D. ¿Sí? Pero entonces, ¿ahora qué pasa? Listo, ya tengo los tres elementos. Atajos, desviaciones, elementos diagonales. Bien, entonces, si la característica es 2, entonces fíjense que acá tengo un loop. Aparece este sujeto, que es el que me lo entrega el loop. Bien, simplemente es por el diferencial. Si la característica es 2, entonces se anula cierta cosa, bueno, se anula, aparece un 2 algo, entonces se anula y aparece en la cohomología. Bien, pero entonces, ¿qué pasa con las álgebras monomiales cuadráticas? Bien, aquí, como yo le puedo pegar una cantidad de flechas, o sea, no hay restricción sobre la cantidad de flechas, sino hay restricción sobre las relaciones. Entonces, aparece cierto tipo de elementos que antes no se veían y era por la restricción. ¿Bien? Entonces, tengo que hacer un grafo auxiliar para darme cuenta de esos elementos. Entonces, para ese grafo, ¿qué necesito? Necesito que en el Carca, bueno, encontrar un ciclo que esté en el álgebra y que no sea un vértice. ¿Sí? Entonces voy a fijar eso y voy a hacer un conjunto de las flechas que entran y las flechas que salen de ese ciclo, pero que no son cero en el álgebra. ¿Sí? Y entonces, con eso me va a armar un grafo. Entonces, no voy a decir, esta es la definición que propusimos, pero entonces voy a explicar eso con un ejemplo para que se entienda mejor. Bien, supongamos que yo tengo, este es el ciclo, ¿sí? Es un loop, o sea, es uno de longitud 1, tengo la relación, ¿sí? Y entonces fíjense que acá ya entra un montón de flechas y salen un montón de flechas, pero si se acuerdan, dije hace un momento que me interesaban las flechas que entran al ciclo, ¿sí? Sin relación. Entonces, por eso, solo me quedo con estas y me quedo con estas. Si entran, acá hay una flecha con una relación con el ciclo, simplemente no me interesa y no la miro, ¿bien? Entonces, ni la gráfico porque no me interesa, ¿bien? Y entonces voy a hacer un grafo auxiliar. Este va a ser el grafo auxiliar, donde los vértices van a ser esas flechas que entran, o sea, que puedo pegarle al ciclo, que no se anulan y que salen. Entonces tengo la flecha A3, A2, A1, B1, B2, B3. A1, A2, A3, B1, B2 y 3. Esos van a ser los vértices ahora. ¿Y cómo se van a pegar esos vértices? Bueno, voy a tener una arista. Si hay una relación
con uno de la A con uno de la B, ¿sí? Entonces, fíjense que A3, B3 son una relación, o sea, A3, B3 están en el ideal, entonces hago una arista, ¿bien? Entonces, fíjense que lo que pasó fue que las flechas pasaron a ser vértices y las relaciones pasaron a ser aristas. Es lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, este grafo auxiliar me está diciendo que las componentes conexas son cociclos, ¿bien? Entonces, tengo un cociclo que me lo determina, pues, que está determinado por estas dos flechas. Tengo otro cociclo que está determinado por A2 y tengo otro cociclo que lo determinan esas tres flechas. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los cociclos? Bueno, mirando el diferencial, simplemente uno se da cuenta que, por ejemplo, el X1, fíjense que tengo a B1, B2 y A1. B1, B2 y A1, ¿sí? Entonces, en realidad, fíjense que lo que tengo es, si miro aquí, tengo a C con el vértice E, ¿sí? Ahora, si yo le aplico el diferencial, le voy a pegar cosas por la izquierda y cosas por la derecha. Le puedo pegar B1, ¿sí? Por la izquierda, entonces me aparece B1, B1C. Le puedo pegar B2, entonces está B2, B2C, y este signo menos es por el diferencial, entonces está 1 y le pego por la derecha. Bien, entonces cada uno de estos, cada una de estas componentes conexas me genera cociclos. Bien. Pero entonces la cuestión es, bueno, con el diferencial uno se da cuenta que si yo lo sumo todos, esta cosa me da 0. O sea, de hecho, si yo aplico D, E, C, me da la suma de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos elementos en la base voy a tener? Bueno, voy a tener tantas componentes conexas tenga por cada gráfico, ¿no? En este caso, para que me involucren al ciclo C, ¿sí? Menos 1, porque en el álgebra yo tengo que x1 más x2 más x3 es igual a 1, a 0, entonces, bueno, saco 1 y me quedo con 2 que me generan al tercero, ¿bien? Y entonces, es lo único nuevo que va a aparecer en el teorema para álgebras monomiales cuadráticas, ¿bien? Pero va a cambiar cierta condición, ¿no? Porque teníamos, a ver, me regreso, aquí. Teníamos, por ejemplo, que para los atajos, A no aparecía en las relaciones, lo mismo que para las desviaciones. Pero entonces eso hay que ahora mirar qué significa para una álgebra monomial cuadrática, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se traduce eso? Bien, se traduce con esta notación, que el gamma a la A alfa es igual a 0. Decir que A no aparece para álgebras monomiales cuadráticas significa esta fórmula. ¿Pero qué significa esta notación? Este gamma a la alfa lo que significa es que en gamma, si aparece A, lo voy a reemplazar por alfa. Es eso, ¿no? Pero entonces yo puedo tener que gamma se repite varias veces para álgebras monomiales cuadráticas, a lo más se va a repetir 2 veces. Entonces puedo tener, por ejemplo, que A al cuadrado es igual a 0, ¿sí? En el álgebra, porque fíjense que el gamma está en gamma, ¿sí? Entonces, puedo tener A al cuadrado igual a 0, ¿no? Entonces, simplemente estoy diciendo que a lo voy a reemplazar por el alfa. Entonces, si yo voy a hacer A al cuadrado a la A alfa, entonces esto es, reemplazo la primera ocurrencia, perdón, aquí, A al cuadrado a la A alfa. Reemplazo la primera ocurrencia por alfa, entonces me queda alfa A. Después sumo A y al alfa, al otro A, lo reemplazo por alfa. ¿Sí? Entonces va a ser una suma de reemplazos de cada vez que aparezca el A. ¿Sí? Y lo reemplazo por alfa. Lo mismo pasa con las desviaciones. Entonces la condición de que A no aparezca en las relaciones significa que gamma a la A alfa es igual a 0 para todo gamma en las relaciones. Pero fíjense que se mantiene en las desviaciones. Yo tengo que una desviación es de este estilo, ¿no? Entonces, se mantiene que este y este tienen que ser ciclos no triviales. ¿Bien? Y lo que les decía de las componentes conexas, voy a tener la cantidad de componentes conexas de cada grafo, ¿no? Menos 1. O sea, por cada grafo auxiliar voy a tener la cantidad de componentes conexas menos 1. ¿Bien? Los elementos diagonales siguen apareciendo. Y si la característica es 2, además de todos estos sujetos, entonces van a aparecer elementos que están determinados por loops, ¿sí? Y esos que aparecen solamente en la relación A cuadrado, ¿sí? O sea, son loops tal que
solo tienen esta relación. O sea, aquí puede entrar, salir, lo que quiera, pero sin relaciones. ¿Bien? Entonces, además de estos, cosas determinadas por loops. Entonces, un ejemplo. Bien. El H1 acá, ¿qué sería? Bueno, yo podría empezar. Primero, este de los elementos diagonales son, en realidad, uno los puede contar con la característica de Euler. ¿Por qué? Bueno, porque son la cantidad de ciclos que tiene el grafo. ¿Bien? Entonces, o la cantidad de elementos diagonales es la cantidad de ciclos minimales, tal vez. Yo le tenía un nombre a esto, pero en este momento no me acuerdo. Tal vez fundamentales, le tenía en la tesis. Bien, pero entonces aquí, fíjense que si yo quito esta, por ejemplo, la flecha C, la flecha de 1 y la flecha de 2, tengo un árbol, ¿sí? Entonces, como son el complemento, entonces C de 2 y de 1 me da 3 elementos en la base, ¿sí? Ahora, fíjense que tenemos F de 3 de 2. Entonces está F de 3 de 2. Este sujeto es un atajo, ¿sí? F es un atajo de 2 de 3. Y F, bueno, acá no aparecen las relaciones. Entonces está en la cohomología, en la base de la cohomología. Fíjense que tenemos A2, donde está A2 con D4, D4, D3, D2, D1, A2 y C. ¿Sí? O sea, tenemos esta desviación de A2. ¿Ven? Tenemos también A2 con D4, F, D1, A2 y C. Entonces hasta acá todo era muy natural, pero el problema es con estas otras componentes, que son las del grafo. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta acá? Fíjense que es B2, B2, D4, F, D1. Fíjense que es que tengo el ciclo este, D1, F, D4. A ver si es ese, D1, F, D4, sí. Entonces tengo el ciclo, este sería D1, F, D4. ¿Qué flechas entran acá? Que no se anulan. Está A2, está A1, está B2 y está B1. O sea que lo que necesito son estas flechas. Los vértices van a ser A2, A1, B1, B2. Pero solo tengo una relación, A1, B1. O sea que acá lo que tengo son 1, 2 y 3 componentes conexos. ¿Sí? O sea que tengo dos elementos. ¿Cuáles dos elementos? Fíjense que acá yo lo hice con B2 y con A2. O sea que el elemento, el cociclo, que me está relacionando el A1 con B1, lo puedo dar como suma del elemento que me da A2 con B2, que son estos dos. Bien. De forma similar, entonces, este elemento de dónde salió. Fíjense que es B2, acá está el B2 y el ciclo es D1, D2, D3, D4. D1, D2, D3, D4. O sea que tengo el ciclo. ¿Qué flechas entran otra vez? Bueno, son exactamente las mismas. Está A2, B2, A1, B1 y tengo tres componentes conexas. Entonces, fíjense que acá agarré la de B2 y la de A2, ¿sí? Y con esa determino la que me da el A1, B1. Bien. Entonces, es simplemente ver, saberse un poquito las reglas y hacer el grafo y ya está. Bien. Ahora, bueno, con eso terminamos las dos primeras, los dos primeros espacios en esa suma para la extensión, para el primer espacio de cohomología de Hochschild de la extensión trivial. Ahora, ¿qué pasa con el dual de la homología? Bueno, para esto vamos a utilizar un resultado de Claudia Stramertz. Fue alumna de doctorado de Claude. Esto lo hizo hace más o menos 10 años, si no estoy mal. Entonces voy a utilizar pares cíclicos. ¿Qué es un par cíclico? Bueno, como la palabra lo dice, son ciclos, son pares que me hacen ciclos. Entonces, alfa beta es un ciclo, ¿sí? Y entonces me hace un par cíclico, porque donde termina alfa empieza beta y donde termina beta empieza alfa. Y la notación, si yo tengo X y beta, voy a trabajar con el dual, porque es que voy a ver el dual de la homología, ¿sí? Entonces la voy a anotar con ese O dot. Y bueno, lo que significa es X o 2B asteriscos, son todos los pares
donde la primera componente está en X, la segunda componente está en... Fíjense la notación acá, perdón. Tengo A o dot beta asterisco, entonces son todos los pares, los elementos son tales que el par alfa beta son un par cíclico, donde la primera está en X y la segunda está en B, ¿sí? Entonces, bueno, en el 2002, perdón, no fue hace 10 años, ya van a ser 20 años. Bien, entonces, tengo una álgebra monomial, el dual de la homología de Hochschild de A es la homología de este complejo de Kokade. Y esto se parece mucho, el diferencial, de hecho, a la cohomología de Hochschild. Si uno mira la fórmula es casi igual, ¿sí? Y lo que pasa es que acá uno está viendo el dual de la homología como la cohomología a valores en el dual, ¿sí? Entonces, por eso es que la segunda la voy a ver dualizada, la segunda componente la veo en el dual, ¿sí? Bien. Esto pasa, de hecho, no solamente para el primer espacio de homología, sino para todos. ¿Bien? Bien. Sí, acá lo digo. El dual de la homología de Hochschild de A es la homología del complejo Kokade. Entonces, con eso podemos calcular la homología, pero en particular, o sea, en realidad lo hicimos en general para monomiales cuadráticas, porque cuando uno hace la cuenta se da, cuando uno hace los cálculos, uno se da cuenta que no le importa si el álgebra es álgebra gentil, si el álgebra es casi gentil, automáticamente todo lo que uno hace sirve para monomiales cuadráticas. Y así es porque el diferencial no ve eso, ¿sí? Simplemente se quedan los ciclos, entonces no importa, ¿bien? Entonces, ¿cómo puedo calcular una base acá? Bueno, estamos en el H1, ¿sí? En el primer espacio de homología dualizado. Entonces simplemente lo que vamos a buscar son ciclos de este estilo y loops, ¿sí? Ciclos de este estilo, lo que quiero decir son ciclos de longitud 2 con relaciones. O sea, lo que quiero es un ciclo completo, ¿sí? Ciclo completo es un ciclo lleno de relaciones, ¿sí? Y loops. Pero entonces, ¿cómo son los elementos? Bueno, va a ser el A o dot el B dual menos el B o dot A dual. Listo. Y esto con BA igual a AB igual a 0. Y otro elemento es A con el SA dual, ¿sí? Y si la característica es 2, entonces puedo considerar el elemento AA, ¿bien? Esto siempre es, pues, o sea, estos están independientemente de la característica, y si la característica es 2, entonces aparece este elemento, ¿bien? Hagamos un ejemplo. En ese ejemplo que teníamos antes, ya sabemos acá cuál es el centro, cuál es el primer espacio de cohomología, entonces miremos el de la homología dualizada. Entonces, fíjense que acá no tenemos elementos de este estilo, ciclos de longitud 2, ¿sí? Acá no lo hay, entonces pasamos automáticamente a los loops. Loops, entonces acá tenemos solo uno, que es D. En particular, esta es una álgebra gentil, ¿no? Entonces, tendríamos D con E5 dual y DD, podríamos pensarlo, ¿no? Pero entonces, si la característica no es 2, entonces solo tenemos D con el vértice, y si la característica es 2, entonces tenemos el anterior con DD, y ya fue, terminamos ahí, ¿no? Entonces, ahora, el alt. El alt, este espacio lo estudió Civils, Redondo y Saurín en el 2004. Y ellos dan una base, pero el problema es que ellos lo dan en general para álgebras monomiales, ¿no? Pero entonces esto es como, bueno, sabemos cómo es la base, pero no podemos darla específicamente, no podemos dar específicamente cada elemento porque como es un álgebra monomial puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el caso de las álgebras gentiles, es simplemente ver qué condiciones debe cumplir, ¿no? Y bueno, si yo tengo un carcaj que no es un vértice, entonces, bueno, si la característica no es 2, entonces voy a considerar los pares cíclicos, o sea, los ciclos, voy a considerar ciclos, ¿sí? Tal que, bueno, alfa está en el álgebra, beta está en el álgebra, pero hay una relación con la última flecha de alfa y la primera
de beta y lo mismo para la última de beta y la primera de alfa. ¿Sí? Pero como yo quiero que el álgebra, como el álgebra gentil, para que cumpla las condiciones que Claude me da, que es que tienen que ser pares limpios, los llama, es que la valencia de estos vértices debe dar 2 y bueno, alfa y beta tienen que ser diferentes de 0. Alfa y beta tienen que ser diferentes, ¿bien? ¿Qué pasa si la característica es 2? Bueno, además de los ciclos que ya tenía, entonces voy a considerar ciclos, no necesariamente van a ser de longitud 1, pero lo que sí sé es que aparece el vértice con el ciclo y el ciclo con el ciclo, pero además la valencia tiene que ser 2. Eso de que de los pares limpios, lo que significa, vulgarmente hablando, es que no pueden entrar flechas, ¿sí? Ni salir flechas. Y si entran o salen, entonces para que sea limpio, tiene que estar lleno de relaciones. Y eso es lo que se ve para las álgebras monomiales cuadráticas. ¿Bien? Pero entonces ahora, el caso, que el carcasa sea un vértice, simplemente el alt es el que me da el vértice. ¿Bien? Siempre que la característica sea 2, de lo contrario va a ser 0. ¿Bien? Bien. Entonces, para las álgebras monomiales cuadráticas, como lo dije hace un rato, lo que significaba ser limpio era que si entraban flechas o salían flechas, bueno, aquí entran y salen, para el caso de álgebras cuadráticas monomiales, tal que el carcaj es diferente de un vértice, para que sea limpio, se deben morir, o sea, no entran sin relación, ¿sí? Todas las flechas que entran, que se peguen acá, deben tener relaciones para el primer tipo de elementos cuando la característica es diferente de 2. ¿Sí? Entonces, pasa exactamente lo mismo, salvo que cada flecha que entre y que salga, en esos vértices se deben morir. ¿Bien? Y los otros, entonces van a aparecer dos tipos de elementos, dependiendo de que tenga a gamma gamma o de que tenga a e gamma. Fíjense que aquí tenía el gamma gamma o el e gamma, ¿sí? Ahí lo tengo con alfa, pero bueno, acá lo trabajo con gamma. Bien, entonces, por un lado, si yo considero el gamma gamma, en realidad lo que estoy mirando es el vértice, entonces si entran a ese vértice o salen a ese vértice, deben morirse, todas deben morirse. Y si estoy mirando el e gamma, entonces me paro en cualquier flecha de ese ciclo gamma, perdón, en cualquier vértice de ese ciclo gamma, y si entran o salen flechas, si entran o salen flechas, también se deben morir. ¿Bien? Y si el carcaj es el vértice, entonces pasa exactamente lo mismo que con las gentiles. De hecho, porque es una álgebra gentil. Bien, entonces con eso ya tenemos cada uno de los espacios, pero entonces hay que hacer una observación, y es que no necesariamente los ciclos anteriores son simples. Yo, por ejemplo, acá tengo simples, quiere decir que no pasan solo una vez por el mismo vértice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el A, B, C, pasé 2 veces por el ciclo E2, pero tengo el ciclo A, B, C, ¿sí? Entonces, aquí las relaciones son hago C, hago A, hago A, hago C y hago B 2 veces. Entonces, bueno, ya sé que tengo el ciclo alfa A, B, C, entonces el alt va a ser alfa alfa, que sería este con este mismo, o E con alfa, siempre que la característica sea 2, de lo contrario el alt va a ser 0. ¿Bien? Bien, entonces cada una de las proposiciones anteriores nos da una base del primer espacio de cohomología de la extensión trivial, ¿sí? Pero la cohomología de Cauchy, ¿no? Y entonces el teorema es que tenemos una base que se identifica por medio de pares paralelos, pares cíclicos en el carcaj de A, ¿no? Pares paralelos, la parte de la homología y pares cíclicos, la parte de la homología y del alt. ¿Bien? Pero entonces ahora, bueno, ya tenemos una base, hasta ahí bien. ¿Qué pasa con la estructura de álgebra de Lie, el primer espacio de cohomología? Bueno, en su tesis de doctorado, Stammers nos dice cómo es. ¿Bien? Entonces, para un álgebra monomial, simplemente es, si tengo elementos del H1, del álgebra, no de la extensión trivial, simplemente es el alfa prima a la A alfa, donde A alfa significa que si A aparece en alfa prima, entonces lo reemplazo por alfa. ¿Bien? Entonces va a ser esta diferencia.
Y eso es, o sea, con este corchete, y fíjense que es que yo tengo acá pares paralelos, ¿sí? Entonces, si yo defino el corchete aquí con los pares paralelos, eso es isomorfo a la cohomología Hochschild del álgebra. Bueno, de hecho, la estructura de álgebra de Lie va a ser isomorfa al primer espacio de cohomología de Hochschild, ¿no? Bien, viéndola como álgebra, como álgebra de Lie, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Porque nosotros teníamos, en principio, la extensión, el primer espacio de cohomología de la extensión trivial, y ahí aparecía el centro, el primer espacio de cohomología, el de la homología dualizada y el alto. Bueno, me dice cómo son las acciones, ¿sí? Y entonces, en resumidas, o mejor dicho, hay fórmulas, están ahí, pero pues no vale la pena escribirlas en este momento. Pero entonces lo que me dice es que hay un isomorfismo de álgebra de Lie del primer espacio de la cohomología de Hochschild y en el primer, perdón, hay un morfismo de álgebra de Lie del primer espacio de cohomología en el primer espacio de cohomología de la extensión trivial. Bien. Los sumandos, el centro, el dual de la homología y el AL son subálgebras de Lie abelianas, ¿sí? Y me dice, por ejemplo, que si yo hago el corchete entre el centro y el AL, eso cae en el AL, o sea que lo que estoy diciendo es que tengo una acción del centro en el AL, ¿bien? Lo mismo del H1, la cohomología con el ALT, eso cae en el ALT, y me da la fórmula de cómo es, ¿sí? Pero como ellos lo dan para un álgebra monomial, es tal vez imposible decir exactamente quién es cuando yo elijo a alguien, ¿no? Tengo que mirar ejemplo a ejemplo, ¿bien? Entonces, bueno, ¿cómo podemos entonces calcular eso? ¿Qué tenemos que hacer? Usar el morfismo de comparación entre la resolución, o sea, la de los pares paralelos, y la resolución bar, y entonces con eso calculamos el corchete en el primer espacio de cohomología, porque todo esto lo da, pero necesitamos los morfismos de comparación sí o sí. Bien. Estos morfismos, si no estoy mal, son los que utiliza María Julia. De hecho, creo que es el paper de María Julia. Después ella utiliza eso, lo hace. Pero entonces no podemos dar una tablita para el primer espacio, para el corchete de álgebras, perdón, otra vez. No puedo dar una tabla, o sea, sí puedo dar una tabla para las álgebras gentiles, pero no para las álgebras monomiales cuadráticas, porque como es álgebra monomial cuadrática, no tengo restricción sobre la cantidad de flechas ni la cantidad de relaciones. Entonces, como que puede dar cualquier cosa, simplemente la fórmula que Claudia nos dio y nada más, ¿sí? Pero si podemos calcular algunos corchetes, en realidad podemos hacer todos los corchetes entre el centro y entre el centro y la homología del álgebra, entre el centro y la homología dualizada, entre el centro y el álgebra, ¿sí? Podemos hacer entre la cohomología y la cohomología no, simplemente tenemos la fórmula, porque puede dar cualquier cosa. Entre la cohomología y la homología dualizada, es este pedazo de tabla, esta segunda. También podemos hacer el de la cohomología y el ALT, y también podemos hacer el de la homología con el ALT. ¿Sí? Lo único que no podemos hacer es simplemente el de la homología del álgebra con la cohomología del álgebra, porque simplemente, pues, o sea, puede dar cualquier cosa. ¿Sí? Y este es una de las tablas, el resto de tablas también las tengo. Hacer las cuentas es extremadamente largo y no es más que una cuenta. Pero bueno, tenemos la estructura, ya sabemos lo que da. Tenemos resultados cuando es, eh, como caso particular, cuando el álgebra monomial es casi gentil, ¿sí? Tenemos la interpretación de la base en la, perdón, en la superficie, no, en el grafo de Brouwer, de configuración de Brouwer, ¿no? Y bueno, hasta ahora es lo que tenemos y pudimos generalizar. Ese es un trabajo en curso con Mariano Suárez Álvarez, Cibile y Andrea, de la cohomología de álgebras monomiales cuadráticas. Tenemos ya las bases para todos los espacios. Seguimos trabajando en eso, pero bueno, pudimos trabajarlo y pudimos generalizarlo, que es lo importante. Entonces, bueno, ya saldrá más adelante y por ahora no doy una charla de eso porque lo seguimos trabajando, pero ya está anunciado, ya tenemos una base para la cohomología de álgebras cuadráticas monomiales, ¿no?
Y bueno, esto era lo que quería contarles. Ah, bueno, acá tengo un ejemplo. Este ejemplo este es un ejemplo de un álgebra gentil. Entonces, uno puede buscar, o sea, uno puede ponerse a mirar el alt, el H1 pero dualizado para la homología y el centro. En este caso, en el centro, fíjense que tenemos este ciclo. Entonces, este ciclo está en el centro y están los vértices. En el H1 están los diagonales. Entonces, fíjense que acá, de aquí puedo sacar a alguien, de aquí a alguien, de aquí a alguien y de aquí a alguien, porque es del complemento del árbol maximal. Tengo C1, es un atajo de C2, C3. Este sujeto de acá me da a alguien en el alt, este no, porque le entra una flecha, ¿sí? Entonces, si uno se aprende las reglas, uno ve el carcar, claro, es un poco difícil. De hecho, trabajo para algo computacional, trabajo en eso porque este ejemplo en realidad es chiquito, pero uno puede poner cualquier cosa y se vuelve un caos. Y bueno, y en particular este es un álgebra gentil, entonces es muchísimo más fácil, ¿sí? Y podemos calcular los corchetes nulos mirando las tablas. Simplemente toca, o sea, en general, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo corchetes en el H1 del álgebra, este es fácil calcularlo, pero los otros no. Yo no me acuerdo de las tablas. Entonces, para eso las tablas son importantes simplemente. Bien, entonces ya podemos calcular el corchete y buenísimo eso. Y bueno, algo de la bibliografía, los trabajos que aquí nombré fueron, bueno, un paper, bueno, acá este salió ya, este ya salió, este fue el que hicimos. Está el de Civils, Marco, Redondo y Solotar, y está el de Civil, Redondo y Saorín. Ese es el que me habla de la cohomología de la extensión trivial. Este es donde trabajan el ALT. Y este es la tesis, sí, esta es la tesis de Claudio Stramers, donde utilizamos esos resultados. Y bueno, muchas gracias. Este gráfico es la interpretación de las desviaciones. Esta es otra vez, pero estas son las desviaciones de la configuración tipo Brouwer. Esta es como la gráfica general. Y entonces, bueno, me gusta la gráfica y por eso la pongo ahí de último. Ven más. Bueno, perfecto, Cristian. Muchas gracias por la charla. Estuvo muy bonita. Gracias. Y bueno, vamos a darle paso a la sesión de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, adelante. Yo tengo una pregunta. Dime. Pará. La pregunta es la siguiente. No, voy para ahí mejor, Marco. Perdón, es que estamos en la misma oficina y hay interferencias con el audio. Ok. Cuando calculabas la base del H1, había un ¿De la momento homología o de la cohomología? de la homología, creo que era. Sí, Necesitabas un árbol maximal y tomabas el claro. Sí. Pero árboles maximales pueden haber varios. Claro, claro, por eso es una base. Yo elijo un Sí, árbol y con eso tengo pero, una base. pero a partir de eso, digamos, ¿cómo sabes que la cantidad de elementos que surgen en el complemento de un árbol maximal siempre es la misma? No sé, no Ah, tenés que... bueno, porque ese numerito preciso es la característica de Euler de un grafo. Ah, en este caso, ok. ¿Sí? O sea que la característica me dice cuántos ciclos tengo, pero es que no me acuerdo el nombre. Me parece que eran ciclos elementales, ¿sí? Y entonces, siempre que yo, o sea, fíjate aquí, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo ahí 3 ciclos. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Yo acá tengo 3 ciclos. Entonces, de esta puedo elegir una de estas 3. Pero entonces la cuestión es a quién voy a elegir, ¿no? De esta también estas 3, pero entonces esta la puedo elegir o para este o para este, ¿sí? Y de esta quito D y ya quité el ciclo, ¿sí? Entonces, fíjate que lo que yo tengo, la característica de Euler, creo que hay 2 características de Euler, creo que a una le llaman extendida, pero la que yo utilizo es el número de flechas menos el número de vértices más 1, ¿sí? Y entonces de acá me van a quedar 3, aunque yo quiera mirar bueno, si yo puedo yo quitar esta flecha de acá y me queda este ciclo, ¿sí o no?
Y si yo quito esta de acá, entonces quité estas dos y me queda esto de acá que ya no es un ciclo. Y esta de acá, entonces este es un árbol maximal, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es que las que quité son las que me sirven para una base, pero pude haber quitado esta y pude haber quitado esta. Pero entonces la cuestión es cómo se relacionan en el álgebra, ¿no? Claro. Y entonces lo que tengo sería mirar el diferencial de E4 con E4, ¿no? ¿Y este quién es? Entonces, ahorita no me acuerdo del signo, pero entonces lo que me dice es que esta entra, esta sale, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo ahí es como que A1 menos A2 es 0. No me acuerdo ahorita bien si las que entran son positivas y las que salen son negativas o al contrario, pero a la hora de la verdad es, todas las que entran tienen el mismo signo y todas las que salen tienen el mismo signo. Entonces, en el álgebra voy a escribir, en vez de la parejita, solo voy a escribir la flecha simplemente por escritura para no extenderme tanto, ¿sí? Pero en el álgebra yo sé, como parejas, yo tengo que A1 menos A2 es igual a 0. Ojo, estos son parejas, entonces lo voy a poner así, ¿sí? Si yo miro en A3, yo sé que el A2 más B2 menos B3 es igual a 0, ¿sí? Son parejitas. Si miro en A2, yo tengo que, no sé, A1 más B2 menos B1 es igual a 0. Y lo mismo entonces miro en cada uno de los vértices, ¿sí? Entonces, me quedé con, digamos, con A1, con B1 y con D. Entonces, con A1 y con B1 puedo mirar quién es B2, ¿sí? Con A1 puedo mirar quién es A2, ¿sí? Ok, a ver, fíjate lo que estoy haciendo. Voy a elegirlos, voy a borrar esto, ¿sí? Entonces me quedo con A1, pero entonces le voy a poner otro color para no marear. Me quedo con A1 y me quedo con B1 y me quedo con D, ¿sí? Entonces, ¿cómo miro? O sea, ¿cómo veo quién es A2, quién es B2, quién es B3, quién es C, ¿sí? Entonces, fíjate que con A1 puedo sacar a 2. Perdón, un momentito. Con A1 puedo sacar a 2, ¿sí? Por esta relación que tengo en el álgebra. Con B1, con B1 y con A1 puedo sacar B2. ¿Por qué? Porque yo sé que A1 más B2 menos B1 es 0, o sea que A1 menos B1 es igual a menos B2, si no estoy mal. Ah, sí, acá está. A1 menos B1 es igual a menos B2, ¿sí? Entonces, esta de acá y esta de acá ya la saqué. ¿Cómo saco este? Bueno, me paro acá. Ah, bueno, pero antes de cómo sacar este, yo debería preguntarme cómo saco B3. Bueno, pero es que B3 lo puedo sacar con A2 y con B2 que ya los tengo, o sea que B3 ya lo tengo, mirando el diferencial, porque en el álgebra la suma con más o menos, sí, más o menos, o sea, perdón, lo dije mal, pero si yo me paro en A3, lo que tengo es que entra A2 y B2, o sea, es esta de acá, ¿sí? Entonces, con A2 y B2 puedo sacar B3, porque en el álgebra yo tengo que A2 más B2 es igual a B3, ¿sí? Entonces, este ya lo saqué. Si yo quiero sacar C, entonces me paro en E1 y entonces en E1 me relaciona con B1, B3 y C. Entonces, C, como ya tengo B3 y ya tengo B1, ya tengo C, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es que el A1 está en la clase del A2. La suma de estas dos clases me determina la clase del B3. La suma de A1 con B1 me determina la clase del B2 y así sucesivamente. Si me paro acá, ya tengo este D y entonces, bueno, también está, o sea, que con B1 y B3 saco la clase del C, pero la clase del C también la puedo determinar con D. ¿Sí? Y es simplemente por el diferencial. Ok. ¿Sí es más o menos claro? Sí, sí. Claro. Y ese es simplemente por el diferencial. Espera, acá tengo el diferencial. ¿Sí? Fíjate que sí, yo tendría el de 0. El de 0 agarra vértices. Entonces, el de 0, perdón, perdón. El de 0 lo que me está diciendo es, pego por la izquierda y pego por la izquierda positivos y pego por la izquierda negativos. Ok, entonces ya me acuerdo de eso y voy aquí. Entonces, por la izquierda son positivos, entonces ya puedo borrar esto. A ver. Por la izquierda son positivos. Ok, entonces fíjate que si yo hago de 4 E4, ¿a quién le puedo pegar por la izquierda? A
A1, entonces me queda A1, A1. No le puedo pegar a nadie más. Entonces, menos por la derecha. ¿Quién le puedo pegar por la derecha? A2. Ah, bueno, entonces me está diciendo que en la cohomología, la clase de la 1 a 1 es igual a la clase de la 2 a 2. ¿Sí? Ujú. Y bien, entonces me quedo con los del árbol maximal y con esos genero el resto. En orden, ¿no? Mirando el diferencial, pero los puedo generar. Ok. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mm, Parece que no. Bueno, si no hay más consultas, le damos las gracias a Cristian nuevamente. Gracias a usted por la invitación. Un gusto haberte tenido acá, Cristian. Y bueno, sabes que siempre cuentas con este espacio cuando quieras volver a hablar. Y, y bueno, queda entonces la invitación pendiente para la próxima charla. La semana que viene no tenemos seminario porque es Semana de Turismo o Semana Santa, como la llaman en el país donde estén. Y entonces la siguiente charla sería el próximo viernes 22 de abril, va a ser la cuarta sesión y vamos a tener a José Armando que va a estar defendiendo su tesis doctoral. ¿Sí? Esa charla va a ser presencial en el salón de seminarios del instituto, pero se va a transmitir también por Zoom. ¿Ok? Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. También los esperamos en el Sajas cuando quieran pasar por allá. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, Bueno, hasta luego. Cuídense mucho. chao. Chao. Chao.